El silencio en el puente del Zatyrix era tan absoluto que incluso el zumbido de los sistemas de soporte vital se sentía como un intruso no deseado. Bael Serek, con el rostro marcado por la experiencia, mantenía su mirada fija en la proyección holográfica del vacío de Sarbelis, una región del cosmos que parecía desafiar tanto las leyes de la física como las de la razón. Los datos recolectados por las sondas imperiales sugerían la presencia de algo que no debería existir, una aberración en el tejido del universo. La capitana, cuyos hombros mostraban el peso de cicatrices visibles e invisibles, hizo un gesto automático como para disipar la tensión. Así era siempre, justo antes de cruzar el umbral entre lo conocido y lo imposible. En el extremo opuesto del puente, Ken Trellix, un científico apasionado, observaba las lecturas de la consola con una mezcla de admiración y miedo. Para él, el enigma del Sol devastador y sus pulsos de energía no eran solo un misterio a resolver, era una sinfonía matemática que lo cautivaba. Sin embargo, los temblores en sus manos traicionaban el temor oculto bajo su curiosidad casi obsesiva. «Capitana, estamos a 20 minutos de ingresar al vacío de Sarbelis», informó el primer oficial con un tono controlado, aunque claramente tenso. Bael asintió, dejando de lado sus pensamientos sombríos. Su deber era mantener a la tripulación enfocada y unida, sin importar lo que estuviera por venir. Al girarse, sus ojos se posaron en Praide Quoro, quien permanecía rígido como una estatua en un rincón del puente, iluminado por el resplandor azulado de las consolas cercanas. «¿Algo que añadir, Quoro?», preguntó Bael, rompiendo el silencio pesado. Él tardó un momento en responder, como si lo hubieran arrancado de un trance. «El Sol devastador no es solo una anomalía, capitana», dijo con voz firme, casi reverente. «No solo emite energía, él canta, y hay quienes escuchan y responden». Quoro tenía una habilidad inquietante para transformar cualquier observación en algo perturbador. El Zatyrix, una obra maestra de la ingeniería imperial, parecía insignificante mientras se acercaba al vacío, cuyo horizonte oscuro absorbía las estrellas cercanas. El puente entero estaba en un silencio opresivo, mientras la tripulación intercambiaba miradas nerviosas. Sin embargo, Praid parecía casi energizado, como si se encontrara en la presencia de algo que había esperado toda su vida. Cuando la nave cruzó el umbral, todo cambió. La gravedad fluctuó, las luces parpadearon, y el aire en el puente pareció volverse más pesado. «¡Informe!», ordenó Bael, agarrándose a la consola para estabilizarse. «Fluctuaciones en el campo gravitacional», respondió Keien. «Estamos estables, pero esto no se parece a nada que haya visto». El Sol devastador, al fin visible, no brillaba como una estrella común, más bien absorbía la luz a su alrededor. Su forma parecía una paradoja de oscuridad y movimiento, y sus pulsos de energía eran como un lenguaje, una secuencia hipnótica que provocaba escalofríos. «Esto no es natural», susurró Bael, incapaz de apartar la mirada de las pantallas. Caen, en cambio, parecía fascinado. «Estos patrones son como un idioma, capitana», dijo con un brillo en los ojos, «pero uno que nadie ha descifrado». Brady avanzó, su presencia llenando el puente. «Es un llamado», dijo con tono solemne, despertando un escalofrío en Bael. El Zatyrix, una maravilla de la ingeniería imperial, avanzaba lentamente hacia lo desconocido, rodeado por un vacío que parecía devorar no solo la luz, sino también la esperanza. Sus laboratorios y pasillos estaban sumidos en un silencio casi ritual, interrumpido solo por el murmullo ocasional de los sistemas de soporte vital. La tripulación trabajaba con precisión meticulosa, consciente de que se acercaban a un lugar que desafiaba cualquier lógica. El vacío de Sarbelis se alzaba frente a ellos como un muro de oscuridad absoluta, un límite entre lo conocido y lo imposible. Dentro del puente
Las pantallas proyectaban un resplandor tenue que se reflejaba en los rostros tensos de los oficiales. Aunque nadie hablaba, la inquietud era palpable. Prix de Quoro, sin embargo, parecía casi eufórico, observando el monitor principal como si saludara a un viejo amigo. Cuando el Zatyrix cruzó finalmente el umbral, las cosas comenzaron a desmoronarse. Las fluctuaciones gravitacionales sacudieron la nave, apagando y encendiendo las luces de manera errática. Bael Serek se aferró a la consola, sintiendo una presión creciente en su pecho. «¡Informe!», exigió, su voz firme cortando el caos. «Estamos experimentando una inestabilidad extrema», respondió Kane Trellix. «Es como si la gravedad misma estuviera vacilando». Las palabras de Kane parecían aumentar la ansiedad en el puente. Y entonces, frente a ellos, el sol devastador se reveló, una forma que absorbía la luz y curvaba el espacio a su alrededor. Era una entidad que desafiaba la razón, un espectáculo imposible que invitaba tanto a la fascinación como al terror. Bael sintió un nudo en el estómago mientras observaba sus pulsos, un ritmo casi hipnótico que parecía resonar en lo más profundo de su ser. «Esto no tiene nada de natural», murmuró, más para sí misma que para los demás. Kane estaba inmóvil, hipnotizado. «Capitana, estos patrones son intencionales. Es un lenguaje, un mensaje». Prix de Quoro dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con algo más que curiosidad. «Es un llamado», dijo con voz baja, pero cargada de reverencia. «Una invitación para quienes estén dispuestos a escuchar». La tensión creció mientras la nave se acercaba. Los sensores comenzaron a detectar anomalías cada vez más perturbadoras, fluctuaciones energéticas, distorsiones temporales y algo más, algo que no podía explicarse con palabras. Kane parecía vacilar mientras analizaba las lecturas. «Hay fragmentos de señales», admitió con voz temblorosa. «Son como ecos, pero parecen voces, humanas, pero erróneas». La tripulación intercambió miradas nerviosas. Bael, sin embargo, mantuvo la compostura. «Prepararemos las sondas para una exploración remota», ordenó, ocultando su agitación. Mientras el Zatyrix continuaba adentrándose en el vacío, la sensación de una presencia ineludible aumentaba. Los sistemas de la nave parecían reaccionar de forma errática, como si algo invisible estuviera interfiriendo. Entonces llegó el primer golpe. Una onda de energía atravesó la nave, sacudiéndola con fuerza. Las luces parpadearon y los sistemas colapsaron durante varios segundos. Kane fue el primero en reaccionar, su voz un susurro lleno de asombro y miedo. «Es como si algo estuviera tocándonos». La gravedad se estabilizó y los sistemas se recuperaron lentamente, pero el ambiente había cambiado. No era solo tensión, era como si la nave misma estuviera siendo observada. Los reportes de incidentes extraños comenzaron a llegar. Sombras en los pasillos, voces que susurraban nombres de la tripulación y la sensación inquietante de no estar solos. La situación alcanzó un punto crítico con la desaparición de Lina Rourke, una especialista en sensores. Las cámaras de seguridad mostraron su última ubicación, pero luego la imagen quedó estática. Cuando la transmisión se reanudó, ella ya no estaba. No había señales de lucha, solo un vacío inquietante. Kane, al analizar las grabaciones, encontró algo aún más perturbador, un audio distorsionado, en el que una voz humana, que sonaba como Lena, hablaba con un tono fragmentado, casi alienígena. «Esto no es interferencia», dijo, su voz temblando. «Es algo intentando comunicarse». Bael sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su deber era mantener el control. «Lo investigaremos a fondo. No permitiremos que el miedo nos gobierne». Sin embargo, la tripulación ya estaba dividida. Prix de Quoro, convencido de que estaban siendo elegidos por el sol devastador, comenzó a predicar a sus seguidores. «Esto es un mensaje», decía, con una intensidad que erosionaba la disciplina en la nave.
Lena no desapareció, fue llamada. La tensión en el Zatyrix alcanzó un punto crítico. Las desapariciones no se detuvieron en Lena Rourke, y los reportes de incidentes extraños se hicieron cada vez más frecuentes. Sombras imposibles de rastrear, susurros provenientes de áreas vacías de la nave y sensaciones inexplicables de ser observados se convirtieron en el nuevo orden. Cada miembro de la tripulación intentaba mantenerse enfocado, pero el miedo era un enemigo que ni siquiera las armas más avanzadas podían combatir. Praite Quaro, ahora más decidido que nunca, continuó ganando seguidores. Se reunía con ellos en los pasillos más cercanos al núcleo gravitacional, donde los pulsos del sol devastador eran más intensos. Allí hablaba con fervor. «Esto no es un accidente», proclamaba. «Es un llamado divino. Nos están guiando hacia un propósito mayor». Bael observaba estos encuentros desde las cámaras de seguridad, frustrada pero consciente de que confrontarlo directamente podría fracturar aún más la unidad de la tripulación. En cambio, dirigió sus esfuerzos hacia la investigación. Cain Trellix y su equipo comenzaron a estudiar los pulsos del sol devastador con una dedicación febril. Los patrones en las lecturas energéticas empezaron a formar secuencias que parecían tener un significado oculto. «No estamos ante un fenómeno natural», concluyó Cain en una reunión con Bael y los oficiales leales. «Esto es inteligencia. Está estudiándonos y adaptándose a lo que hacemos». Bael sintió que las palabras de Cain pesaban como una losa sobre sus hombros. «Entonces, ¿qué quiere?», preguntó, su voz más baja de lo que pretendía. Cain evitó su mirada, pero su respuesta fue clara. «No lo sé, pero está esperando algo». Mientras tanto, los seguidores de Praite comenzaron a volverse más audaces. Una noche, organizaron una ceremonia cerca del núcleo gravitacional. La luz parpadeante del portal improvisado que habían construido daba al ambiente una sensación inquietante. Praite, con los ojos brillantes, se arrodilló frente al grupo. «El sol nos pide un sacrificio», dijo con voz solemne. «Solo así cruzaremos el umbral». Bael intervino antes de que la situación escapara de control. Ordenó que el grupo se dispersara, pero no sin resistencia. Las tensiones dentro del Zatyrix estaban al borde de la explosión, y la disciplina era cada vez más difícil de mantener. Los esfuerzos científicos también enfrentaban sus propios desafíos. En una expedición hacia el núcleo del sol devastador, Cain y su equipo descubrieron algo que superaba sus peores expectativas, una estructura colosal que parecía mezclar tecnología y biología. Su superficie pulsaba con una energía casi orgánica, como si estuviera viva. «Esto no es solo una anomalía», dijo Cain mientras las lecturas de los sensores mostraban picos de energía. «Es un portal, y parece estar esperando activarse». El equipo intentó interactuar con la estructura, usando tecnología avanzada, pero no obtuvieron respuesta. Solo cuando uno de los ingenieros se acercó, la superficie reaccionó, emitiendo un pulso que casi los derriba. Las lecturas de los sensores revelaron algo aún más inquietante: biofirmas humanas mezcladas con la energía del portal. «No puede activarse con tecnología», dijo Cain con voz apenas audible. «Necesita algo vivo». Cuando Bael fue informada del descubrimiento, se enfrentó a una decisión imposible. Praite, al enterarse, lo interpretó como una prueba divina. Ofreció voluntarios entre sus seguidores para el sacrificio necesario, mientras que Cain rogaba más tiempo para encontrar una solución científica. «Si activamos ese portal», advirtió Cain, «no sabemos qué desataremos». Bael intentó mantener el control, pero la presión era implacable. Los pulsos del sol devastador se intensificaron, como si respondieran a la creciente tensión dentro de la nave. El aire en el puente parecía más pesado, cargado con una energía que todos podían sentir. Finalmente, el portal comenzó a
activarse por sí solo. Emitía una luz cegadora y pulsaciones de energía que se sentían como latidos en los huesos de la tripulación. Entonces, una voz surgió de los sistemas de comunicación, fragmentada, casi humana, pero extrañamente distorsionada. «Vengan, es casi la hora». Preide cayó de rodillas, llorando de júbilo. Bael, en cambio, sintió como el pánico se apoderaba de su tripulación. En cuestión de minutos, el núcleo gravitacional del Thatyrix comenzó a colapsar bajo la presión del portal. La entidad detrás de él, una forma indescriptible de movimiento y oscuridad, comenzó a emerger. Caen, horrorizado, lo comprendió en el último momento. «Esto no es un dios», dijo, con la voz temblorosa. «Es un parásito. Estas estrellas son prisiones, y hemos liberado a uno». El portal pulsaba con una intensidad que deformaba la realidad a su alrededor. Lo que emergía de su centro no era algo que pudiera definirse con palabras humanas. Su forma cambiaba constantemente, distorsionando el espacio y el tiempo, doblando la luz en ángulos imposibles y emitiendo sonidos que resonaban en los huesos de los que estaban cerca. La entidad parecía absorber todo a su paso, su presencia reconfigurando la naturaleza misma del cosmos. El Thatyrix, una obra maestra de la ingeniería, comenzó a desmoronarse ante el peso de esta nueva realidad. La nave crujía y temblaba. Sus sistemas fallaban mientras las ondas gravitacionales la atravesaban. Bael Serek, ahora liderando a los pocos que quedaban de su tripulación, tomó decisiones rápidas y desesperadas. «Retirada inmediata hacia las cápsulas de escape», ordenó con firmeza, aunque su voz traicionaba la tensión interna. Kane Trellix, con su terminal portátil aún en las manos, seguía revisando las lecturas mientras tropezaba junto a Bael. Estaba pálido, su mente atrapada entre el asombro y el horror. «Esto no se detendrá aquí», murmuró, como si hablara consigo mismo. Ya empezó a comunicarse con las otras prisiones. Bael se detuvo un instante, sus ojos fijos en los de Kane. «¿Qué significa eso?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Estas estrellas no son únicas. Algunas ya han fallado, y las entidades que contenían están libres desde hace siglos. Esto es parte de algo mucho mayor, capitana, algo que nunca debimos desatar». El hangar donde estaban las cápsulas de escape parecía un refugio frágil frente al caos que los rodeaba. Bael coordinó a los sobrevivientes con precisión militar, dividiéndolos en grupos mientras activaba las cápsulas manualmente. Cada lanzamiento era un suspiro de alivio, mezclado con la incertidumbre de lo que les esperaba fuera del alcance del sol devastador. «Caen, sube a una cápsula», ordenó Bael, ayudándolo a entrar en una de las últimas. «No puedo dejarte aquí», protestó Caen, aunque su voz era débil. «Tienes que hacerlo. Si alguien puede advertir a los demás, eres tú». Bael cerró la escotilla antes de que él pudiera responder, enviándolo al vacío con un último comando. En su propia cápsula, se apresuró a grabar un mensaje de advertencia. «No. Aquí la capitana Bael Serek del Thatyrix», comenzó, su voz cargada de urgencia. «Si alguien escucha esta transmisión, sepan que los soles no son lo que pensamos. Son prisiones. Contienen entidades más antiguas y peligrosas de lo que podemos imaginar. Si activan estos portales, condenarán todo lo que existe». Las palabras se cortaron abruptamente cuando una onda gravitacional golpeó su cápsula. El espacio a su alrededor se distorsionó en un caleidoscopio de colores y formas imposibles, y después todo quedó en blanco. En el corazón del Thatyrix, la entidad recién liberada continuaba expandiéndose, devorando no solo la materia, sino también la coherencia del tiempo y el espacio. Las leyes fundamentales del universo parecían desmoronarse a su paso. La nave, que alguna vez fue un símbolo de poder imperial, era ahora un mausoleo flotante,
arrastrado hacia un abismo sin fondo. Afuera, en el borde del sistema, un eco silencioso del caos llegó a las estrellas cercanas. Cada pulso del sol devastador enviaba señales hacia otras estrellas prisión, despertando temores que habían estado dormidos durante eones. Para los pocos sobrevivientes que escaparon, el verdadero horror no era la entidad que habían liberado, sino la comprensión de que no era única. Kane, desde la seguridad frágil de su cápsula, miró hacia el vacío. Las estrellas parpadeaban como testigos mudos de una catástrofe que apenas comenzaba. Murmuró para sí mismo, con los ojos fijos en la inmensidad. ¿Cuántos más? Susurró antes de cerrar los ojos, sabiendo que el universo nunca sería el mismo.